Cuando pensamos en Isaac Newton, a todos nos viene a la cabeza lo mismo, ¿verdad? La manzana, la gravedad. El genio que, bueno, prácticamente inventó la ciencia moderna. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una parte de la historia? ¿Qué pasaría si les dijera que su verdadera obsesión, su gran proyecto vital, no tenía nada que ver con la física, sino con un plan divino secreto que, según la teoría que vamos a desgranar hoy, podría estar todavía en marcha? Vamos a darle una vuelta a esa idea. Porque, claro, la imagen que tenemos de Newton es esa, la del científico puro y duro, el padre de la física. Pero, como digo, lo que vamos a ver hoy nos presenta un retrato, bueno, completamente diferente. Uno que nos obliga a cuestionar lo que creíamos saber, no solo sobre él, sino sobre los últimos 300 años de historia. Y aquí está, en esencia, el núcleo de todo. Fijaos en el contraste. Por un lado tenemos al Newton de los libros de texto, el de las leyes del movimiento, el del cálculo, el científico. Y por el otro tenemos al Newton real, o al menos al Newton que revelan sus papeles privados. Un hombre que al parecer dedicó muchísimo más tiempo a la alquimia y a intentar descifrar profecías bíblicas que a la propia ciencia. Esta frase es brutal y viene de alguien totalmente inesperado, John Maynard Keynes, el economista. Él se hizo con los manuscritos personales de Newton, pensando que iba a encontrar, pues no sé, los secretos de su genialidad matemática. Y lo que se encontró le voló la cabeza. No había casi matemáticas, eran, según sus propias palabras, galimatías religiosos. Y de ahí su conclusión, que es demoledora. Newton no fue el primer hombre de la era de la razón, sino el último de los magos. Vale, entramos en la primera sección. Para entender de verdad a Newton, según esta interpretación, hay que darle la vuelta a todo. Olvidémonos de la ciencia como un fin en sí mismo. Para él, la ciencia era una herramienta, ni más ni menos. Era el método que él diseñó para probar de forma matemática e irrefutable que Dios existía. El concepto clave aquí es el de historia teológica. A ver, ¿qué significa esto? Pues que para Newton, la historia no es una sucesión de hechos al azar, un caos, no, es un guión escrito por Dios, que avanza hacia un final concreto. Y claro, si la historia es un guión divino, entonces tiene que tener una lógica, una estructura, unas leyes, igual que el universo. Y si tiene leyes, se pueden descubrir. Se pueden incluso matematizar. Y aquí es donde sus famosas leyes cobran un nuevo sentido. La primera ley, por ejemplo, un objeto en reposo permanece en reposo. Esto para él era mucho más que física, era teología pura. Pensadlo. Si todo tiende a estar quieto, ¿qué o quién le dio el primer empujón al universo? Tuvo que haber un motor inicial. Y para Newton, ese motor, bueno, pues obviamente era Dios. Luego, la segunda ley. Fuerza es igual a masa por aceleración. De nuevo, no es solo una fórmula útil. Es la prueba de que el cosmos no es un caos, funciona con una regularidad pasmosa. Todo sigue unas reglas fijas, predecibles, y si hay leyes es porque tiene que haber un legislador, un arquitecto divino. Y remata con la tercera ley. A toda acción, una reacción igual y opuesta. Pura simetría, un equilibrio perfecto. Para la mente de Newton era imposible que todo este orden, esta elegancia matemática del universo, fuera fruto de la casualidad. No, esto tenía que ser la firma de un creador inteligente. Vale, entonces ya ha demostrado la existencia de Dios con sus leyes. Siguiente paso, pues lógicamente averiguar cuál era su plan, qué quiere Dios de la humanidad. Y para eso Newton se lanzó de cabeza a la Biblia. Pero ojo, no la leía como un creyente normal. La trataba como si fuera un criptograma, un código secreto enviado por Dios que él, y solo él, podía descifrar. Todo este trabajo de decodificación lo plasmó en este libro, que se publicó después de su muerte. Y la idea que defiende es cuanto menos explosiva. Sostiene que las profecías del libro de Daniel y del Apocalipsis no son símbolos ni metáforas, no, son un mapa. Un calendario literal y preciso de los eventos que van a ocurrir hasta el fin de los tiempos. Y de aquí surge un concepto fundamental para esta teoría, el sionismo cristiano. Supuestamente Newton sería uno de sus padres intelectuales, y la idea es un giro de 180 grados al pensamiento religioso tradicional. Ya no se trata de sentarse a esperar a que Dios cumpla sus promesas, no. Se trata de ayudarle, de intervenir en la historia para que los acontecimientos profetizados ocurran cuanto antes. Y este sería el plan, la checklist divina que Newton creía haber descubierto en la Biblia. Fijaos qué pasos más concretos. Primero hay que volver a crear el Estado de Israel. Segundo, todos los judíos deben volver allí. Tercero, y esto es clave, hay que destruir la cúpula de la roca en Jerusalén para construir un tercer templo. Todo esto para provocar una guerra mundial, la batalla final del Armagedón, y así forzar la segunda venida de Cristo. Bien, aquí llega la gran pregunta. ¿Cómo demonios pasa la elucubración de un señor del siglo XVII, por muy genio que fuera, a convertirse en un motor geopolítico que mueve imperios?
Bueno, pues la teoría que estamos siguiendo apunta a un canal muy concreto, las sociedades secretas. Se nos dice que Newton era miembro de estas sociedades y que dentro de estos círculos de élite, sus ideas no se vieron como simples teorías, sino como la verdad revelada. Lo veían casi como un profeta que había descifrado el verdadero plan de Dios. Y supuestamente estas sociedades adoptaron ese plan como su propia hoja de ruta, su gran misión a largo plazo. Y esta línea de tiempo intenta conectar los puntos. Newton muere en 1727, pero sus ideas, según esto, no mueren con él. Se extienden por estas redes secretas en Gran Bretaña y sobre todo en las colonias americanas. Y aquí viene el salto. Muchos de los padres fundadores, gente como Washington o Franklin, eran miembros de estas sociedades. La teoría sugiere que esta ideología de Newton está literalmente en el ADN de los Estados Unidos y, por extensión, del Imperio angloamericano. Ahora, vamos a la cuarta sección, porque todo esto nos lleva a un choque de trenes teológico y político. Y es la diferencia abismal que existe entre esta idea del sionismo cristiano que acabamos de describir y lo que piensa el judaísmo ortodoxo tradicional. Fijaos en la diferencia de fondo. El sionismo cristiano, según esta visión, es un plan activo. Es ingeniería histórica. Vamos a mover estas piezas en el tablero mundial para que pase lo que dice la profecía. Para el judaísmo ortodoxo, esto es una locura, una blasfemia. Para ellos, el Mesías negará cuando Dios quiera, no cuando un grupo de personas decida forzar los acontecimientos. Es, literalmente, intentar suplantar a Dios. Y esto explica algo que a mucha gente le sorprende. Explica por qué, desde esta perspectiva, algunos de los críticos más feroces del Estado de Israel son, precisamente, grupos de judíos ultraortodoxos. Para ellos, el sionismo político actual es una herejía, un intento humano de adelantar la redención que solo le corresponde a Dios. Así que, después de todo este recorrido, la cuestión que queda en el aire es potente. ¿Qué es la historia? ¿Es solo un caos de causas y efectos sin un destino final? ¿Un proceso ciego? ¿O podría ser que el científico más grande de todos los tiempos tuviera razón en su otra faceta y que la historia sea en realidad una profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos, siguiendo un guión escrito hace siglos?